Buenos días, tarde, noche, profesor. Como ya deberá saber, mi nombre es María José Romero Navarro y el día de hoy le voy a explicar acerca de la historia de la prensa colombiana. Entonces, empecemos. Primero vamos a hablar acerca del origen y contexto de su día. Entonces, la prensa llegó al país en el contexto de una sociedad rural que vivía en una guerra bipartidista, lo que dejaba al oficio en un ejercicio o militante o doctrinal. Entonces, nada, más o menos ese fue el contexto en el que se dio todo esto del origen. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los primeros, la primera publicación, el primer periódico y la primera imprenta. Entonces, según los archivos que se tienen, la primera publicación de tipo periodística de Colombia fue en 1785, la cual se titulaba Aviso del terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe el día 12 de julio de 1785, y narró los distintos hechos ocurridos durante un terremoto en Santa Fe, lo que hoy conocemos como Bogotá, en esa época. Y en ese mismo año también se publicó una publicación, perdón la redundancia, llamada Gaceta de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá. Estas dos son consideradas las primeras publicaciones que dieron como origen a todo esto del periodismo colombiano. Entonces, el primer periódico que se tiene conocido con fecha fue nació en Santa Fe de Bogotá en 1791, pero hace más de medio siglo que ya las imprentas funcionaban en el país. Sin embargo, estas llegaron tarde, ya que debido a la censura que el Tribunal de la Santa Inquisición le dio a los colonos. Por eso se dice que la primera imprenta no fue hasta 1848 que nació, por intermediación de Manuel Ancísar, que se llamaba la imprenta El Neogranadino. Entonces, Manuel Ancísar, fue el que introdujo al país varias máquinas modernas y un gran equipo de impresores, dibujantes, pintores, litógrafos, un montón de personas más, las cuales ayudaron a revolucionar el periodismo y la literatura en Colombia. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la modernización. Entonces, no fue hacia la década de 1950 en donde el periodismo colombiano, gracias a las transformaciones globales y por la situación política, económica y cultural en la que se encontraba el país, comenzó todo el proceso de modernización, ya que se empezaron a hallar nuevos retos como fue la información, la comunicación de noticias y especialmente no solo del país, sino que de todo el mundo. Entonces ahí fue donde entró el Frente Nacional, ya que sí fue muy importante con todo esto del periodismo, pues el periodismo tuvo un gran papel en ya que daba como un acuerdo político entre conservadores y liberales, y utilizaron el periodismo para frenar la violencia política que se vivió en la década de 1940. Entonces, algunos de los periódicos más visibles empezaron a jugar un papel, como dije, muy esencial en este Frente Nacional, pues evitaba la aplicación de opiniones muy subjetivas de los ambos bandos. Sin embargo, se permitió que el sistema político mantuviera la estructura bipartidista, ya excluía los intereses de grupos de campesinos, colonos, indígenas y todas las otras comunidades que estaban alejadas del centro del país. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la radio y cuál fue su papel con el periodismo. Entonces, con la llegada de la radio, el periodismo empezó a alcanzar más audiencias mayores y se empezó a pensar para las masas, ya que la rapidez y la agilidad con la que las premisas y con las que estas noticias llegaban a los distintos oyentes dio para que muchas más personas empezaran a interesarse en y para que muchos más avances tecnológicos también empezaran a formarse. Ahora vamos a hablar acerca de los periódicos. Entonces, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX empezaron a aparecer algunos periódicos que aún existen, como El Despertador, que es uno de los periódicos más antiguos que todavía que todavía se conocen en la actualidad, ya que fue fundado en Medellín en 1887. Otros periódicos que actualmente son de los más importantes son El Espectador, El Tiempo, El Colombiano y El Mundo. Aquí tenemos también las fechas, como aquí tenemos la fecha del Espectador, las fechas en las que se hizo El Tiempo y El Mundo, aunque El Mundo que se originó en España, no en Colombia. El Tiempo y El Espectador son colombianos. Y ya por último vamos a hablar acerca
de la libertad de prensa. Entonces, en Colombia la libertad de prensa está salvaguardada por el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Dicha libertad de prensa implica responsabilidades sociales, así como la protección de los derechos de los que están envueltos en el periodismo. Sin embargo, la lucha por la libertad de prensa ha sido muy importante durante hace varias décadas, ya que todos los años se han encontrado muchas muertes de periodistas y de personas que intentan dar la verdad, historias del país y que terminan siendo asesinados y sus voces siendo silenciadas. Entonces, y muchos de estos casos ni siquiera tienen archivos y no se han hecho investigaciones de estos crímenes. Y pues esto es gracias a la negligencia y a la corrupción que hay en el país. Entonces es muy triste que aunque tengamos libertad de prensa, muchas veces no se haga presente en el país. Y pues ya con esto terminaríamos toda la historia colombiana. Aquí tenemos algunos recursos. Voy a colocar también el archivo del PowerPoint de esta diapositiva en la tarea y pues si quiere ver los recursos y la bibliografía que los tiene. Y muchísimas gracias, profesor. Que tenga un buen día. Adiós.